pero yo le digo que es... O si quieres hagamos algo, como es sobre un ejemplo de los de la clase pasada, al final los resolvemos y ahí miramos de paso tu pregunta. Ah, listo. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, yo creo que me quedaron faltando un par de definiciones, entonces las voy a dar hoy. Pero bueno, voy a tomar la primera hora como para hacer ejercicios con respecto a lo anterior y ya luego miramos lo otro. Sí, yo creo que por ahora miremos la primera hora de ejemplos. Ejemplos, demostraciones realmente. Bueno, a lo largo de toda esta hora, A va a ser una clase parcialmente ordenada, ¿de acuerdo? Entonces, suponga que yo tengo B, una subclase de A, donde A es parcialmente ordenada. Vamos a demostrar lo siguiente. Demostrar que, primero, si B tiene mayor elemento, entonces ese mayor elemento es el supremo de B. Es decir, si el máximo de B existe, entonces el máximo de B es igual al supremo en A de B. Segundo, la clase de cotas superiores de B en A es igual a la clase de cotas superiores en A de la clase de cotas inferiores en A de la clase de cotas superiores en A de B. Y tercero, si yo tengo que C está contenido en A, entonces la clase de cotas inferiores en A de B unido C es igual a la clase de cotas inferiores en A de B intersectado con la clase de cotas inferiores en A de C. Entonces miren que la unión la transforma en la intersección. Bueno, empecemos con eso. Esto de acá, esto es la sección de ejercicios 4.3 y estoy haciendo los ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Esto de acá es el ejercicio 1, este es el 2 y este es el 3. Bueno, solución. Empecemos con la demostración de A. Yo tengo que existe el máximo de B. Entonces voy a ponerle un nombre al máximo. Sea B minúscula igual al máximo elemento de B. ¿Qué condición cumple el máximo? Que para todo otro elemento en B, B es mayor que ellos. Exacto, para cualquier elemento X que yo tenga ahí, B es mayor que él. Esto quiere decir que para todo X en B, X es menor o igual que B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el supremo de A? Recuerde que el supremo de A, perdón, el supremo en A de B, no es más que ¿quién? El menor elemento de la clase de cotas superiores acá. Es decir, este es el señor más pequeño que es más grande que todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lo que pasa acá es que B es una cota superior de B, porque él está por encima de todo lo que está acá. Es claro que B es una cota superior de B en A. Y así, como este es el mínimo de esta clase, pues tendría que el supremo en A de B es menor o igual que B. Como quiero probar que son iguales, me resta probar que B es menor o igual que este señor. ¿Cómo hago eso?
porque ya habíamos dicho que B es el máximo de B, ¿no? Por la definición de B. Todos los elementos que en B son menores o iguales que B. Bueno, ¿y el supremo de B dónde está? El supremo está en A. O sea, no necesariamente va a ser un elemento de B. Pero el supremo es un elemento de A, que es el elemento más chiquito en A, que es más grande que todos los elementos de B. O sea, ¿dónde está el supremo? En el conjunto de cotas, no. Veamos que B es menor o igual que el supremo en A de B. ¿Qué significa esto? Que B es menor o igual que esta cosa. ¿Cómo puedo probar eso? ¿Cómo puedo probar que B es menor o igual que el supremo este? Profe, el supremo no es ya directamente la menor cota superior. ¿Perdón? El supremo es la menor cota superior, entonces sería como... Por eso, mira, ambos son cotas superiores, el máximo y el supremo. Como el supremo es el más pequeño, me quedaría esta condición de acá. La pregunta es la otra. O sea, ¿esta cómo la pruebo? Fíjate que el máximo de B es un elemento que está ¿dónde? ¿El máximo de B dónde está? ¿En A o en B? Profe, nada. El máximo de B, ¿de dónde está el máximo de B? En B. ¿Por qué el máximo de B va a estar en A? Recuerden que el supremo, ahí sí, yo tomo las cotas en A, pero el mayor elemento es el elemento de la clase que es más grande que todo el mundo. El mayor elemento o el menor elemento, ambos van a estar dentro de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, esta B va a ser un elemento de la clase B. ¿Qué cumple el supremo? Pues que es la menor cota superior, es decir, él está por encima de todo lo que esté en B, en particular va a estar encima de esta B minúscula. Y así, el supremo en A de B es mayor o igual que B. De aquí, pues fácilmente concluimos que B es igual al supremo en A de B. En otras palabras, el máximo de B es el supremo en A de B. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a la segunda. Yo quiero probar que la clase de cotas superiores en A de B es igual a la clase de cotas superiores de la clase de cotas inferiores de la clase de cotas superiores en A de B. Entonces voy a agarrarme a alguien que esté aquí y voy a probar que está acá. Y recíprocamente voy a agarrar a alguien aquí y voy a probar que está acá. Entonces, sea X un elemento que está en B sub A de lambda sub A de N sub A de B. ¿Esto qué implica? Vean, esta X está diciendo ya, para todo Y que yo agarre aquí adentro en lambda sub A de B sub A de B, X va a ser mayor o igual que ese Y. Pero ¿qué significa que Y esté aquí? Pues esto me está diciendo, vean, para todo Z que usted agarre aquí, B sub A de B, usted va a tener que Y es menor o igual que Z y Y es menor o igual que X. Esto para todo Y.
escribimos esto de una manera más elegante. Veámoslo así. X está aquí, esto quiere decir luego, para todo Y, tal que para todo Z, que pertenece a B sub A de B, luego para todo Y que tenga esto, X es mayor o igual a Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. X es un elemento de acá si él es una cota superior de esta cosa. Es decir, que todo elemento de acá va a estar por debajo de X. ¿De acuerdo? Pero un elemento de acá es simplemente un elemento Y, tal que ese Y está por debajo de todo lo que está aquí. En particular, ¿qué se sigue de aquí? ¿Qué puedo decir de ahí? Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre ahí? Ah, bueno, aquí me faltó escribir algo, ¿no? Tal que para todo Y, tal que para todo Z aquí, Y sea menor o igual a Z, entonces X es mayor o igual a Y. ¿Qué les está diciendo esto? Que X es mayor que todos los elementos que son menores que los elementos que están acá. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que quiero llegar a que X es un elemento de las cotas superiores de B en A. Entonces, si quieren, escriban esto que está aquí de otra manera. Esto es, para todo Y, tal que Y es menor o igual a Z, para todo Z que sea mayor o igual que W, con todo W, este montón de para todos, ya miramos cómo se puede organizar mejor, con todo W en B, tengo que X es mayor o igual que Y. Entonces, fíjense, Z es mayor que todo lo que está en B y es mayor que Y, pero Y es más chiquito que X. ¿Qué puedo decir ahí? ¿O qué se puede ir armando ahí? ¿Qué puedo ir armando por acá? ¿Qué se les ocurre decir? Pero transitividad aplicada, ¿de qué forma? Mira que aquí tengo Z mayor o igual que Y. Y tengo Z mayor o igual a W. Y tengo Y mayor o igual a Z. Y tengo X mayor o igual a Y. O sea, no... ¿Cómo aplico transitividad aquí? Pues aquí tengo X así, ¿no? X mayor o igual a Z. Y aquí tengo Z mayor o igual a W. Entonces fíjate que me estaría quedando que X es mayor que todo elemento W que pertenezca a B. Ahí sí puedo aplicar la transitividad. Luego, para todo W que pertenezca a B, X es mayor o igual que W.
Esto quiere decir que X es un elemento de la clase de cotas superiores de B en A. ¿De acuerdo? Simplemente aplicando esto. Entonces, mírense que hay un montón de para todos que en principio me hacen que el párrafo se vea feo. Yo sé que está feo. Pero como estamos tratando de armar la prueba, pues nos podemos permitir esas cosas. Ya cuando uno la va a presentar, se sienta, bueno, voy a borrar esto lo voy a escribir así, pero ahí vamos armando la prueba a ver cómo nos va quedando. ¿De acuerdo? Entonces ya sé que todo elemento que pertenezca aquí es un elemento de acá, y lo que estoy probando entonces es que B sub A de lambda sub A de B sub A de B está contenido en B sub A de B. Listo. Ahí tengo mi primera contenencia. Voy a ver la otra contenencia. Sí. Recíprocamente. ¿Sí? Profe, qué pena, me perdí. No vi claramente de dónde salió que X es mayor que W, porque X era mayor que Z en lo que copió pues ahí al lado. Profe, sí, Bueno, es que en la transitividad no vivía en eso. Sí, yo tampoco lo vi, pues de dónde esperen X era mayor que un Z. segundo, esperen un segundo. Aquí tengo X mayor o igual que Y. ¿Cierto? Y tengo aquí a Y menor o igual. Uy, ¿cómo fue que funcionó? A ver, voy a escribir acá lo que tenía. X mayor o igual a Y. Z mayor o igual que Y. Tengo Z mayor o igual que W. Tengo a Y. Esto lo tenía por acá. ¿Qué más tenía? A ver. Z mayor que Y. X mayor que Y. Z mayor que Y. Z mayor que W. Y X mayor que Y. ¿Cómo fue que lo armamos hace un momento? Ya se me fue. O es que habíamos puesto algo mal. Y es más pequeño que todo lo que sea más grande que W. A ver. Z mayor que Y. X mayor que Y. Y menor que Z. Para todo Y más pequeño que Z. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a volver al párrafo a ver qué fue lo que hicimos, porque ya se me fue la idea. Tengo X acá, luego para todo Y que pertenece a esto, es decir, para todo Y que esté por debajo de todo lo que esté aquí, X es mayor o igual que Y. Eso es cierto. Esto es, para todo Y menor o igual que Z, donde Z es un elemento más grande que este W, X es mayor que Z. Listo. Entonces, hagamos eso. Voy a escribirlo de nuevo porque la verdad no sé qué fue lo que hicimos hace un momento. A lo mejor hasta hicimos algo que estaba mal. Listo. Agarremos un elemento U en B. Esto quiere decir entonces que para todo Z acá, para todo Z que pertenece a esta cosa, Z es mayor o igual que U. Esto quiere decir que para todo Y que pertenece a lambda sub A de esto, Y es menor o igual que Z. ¿De acuerdo? A ver, para todo Y aquí, Y es más pequeño que Z. Listo. Y esto me quiere decir, por la definición del X, que X es mayor o igual que Y. Entonces tendría Z mayor o igual a U, Z mayor o igual a Y, y Y, o perdón, X mayor o igual a Y.
No estoy llegando a nada. Nuestra transitividad que hicimos ahora parece que estuvo mala. Parecer copié alguna desigualdad al revés y por eso fue que me dio esa transitividad directa. Tratemos de utilizar algo del álgebra que vimos de estas cosas a ver cómo funciona. Ya nosotros sabemos algo sobre esto, y es que B está contenido aquí. A ver, se sabe que B está contenido en la clase de cotas superiores de la clase de cotas inferiores, ¿cierto? Y si tomo cota superior acá, pues me quedaría contenido pues lo puedo poner al revés. Yo sé que por dualidad, pues B va a estar contenido en la clase de cotas inferiores de la clase de cotas superiores de B, ¿cierto? Y ahora esto va a implicar que al tomar cota superior de ambos lados, la desigualdad, pues se va a tener la contenencia pero invertida. O sea, la clase de cotas esta va a estar aquí. Ah, miren que para acá salió más rápido. Nosotros probamos esto la clase pasada, ¿cierto? De esta contenencia aplico esto y ya tengo esta contenencia. No tengo que hacer nada raro del otro lado. Nos hace falta la otra contenencia. Restaría probar que la clase de cotas superiores en A de B está contenida en la clase de cotas superiores de la clase de cotas inferiores de la clase de cotas superiores. Está aquí. ¿Cómo probamos esta parte? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Una idea, si yo tratara de aplicar lo mismo que arriba, podría intentar mostrar, quizá, no sé si sea cierto, miremos a ver, esta cosa está contenida en lambda de B, está contenida en B, luego al tomar las cotas superiores esta contenencia se invierte. O sea que si yo tomo un Y aquí, me estaría diciendo que para todo X acá, Y es menor o igual que X. Es decir, me estaría diciendo que para todo X que pertenezca a A, tal que X es mayor o igual que Z, para todo Z en B, Y es menor o igual a X. Es decir, Y es más pequeño que todo lo que esté por encima de todo lo que está acá. Pero en general no va a ser cierto. A ver, si tomo un elemento X que pertenece a la clase de cotas superiores en A de B, ¿qué pasa? Pasa que X es mayor o igual que Y esto para todo Y que pertenece a B. En particular, pues si agarro un elemento de aquí, para todo Z, creo que sí podemos llegar a eso.
Vamos a ver si esto es cierto. Para todo Z que pertenece a la clase de cotas inferiores de C en A, debería decir que X es mayor o igual a Z. Entonces, estos son, perdón, esto es de B. No. A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué podemos hacer aquí? Está como raro. Profe, pero esa afirmación que usted estaba escribiendo es verdad, ¿no? Pues todas las cotas inferiores son todas las que sean menores que algún elemento en B, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué no se podría escribir? Si ya sé que X va a ser mayor que todos los elementos de B. ¿Qué? O sea, aparentemente aquí se ve, o sea, lo que pasa es que no veo cómo escribirlo, porque mira, esto es todo lo que está por encima de B, y esto es lo que está por debajo de todo lo que está por encima de B. Pero lo que está encima de esto, es que no sé cómo escribirlo. A ver, ¿a ti se te ocurre una manera de decirlo? Esto me estaría diciendo como que para todo Y en B, a ver, voy a ir escribiendo así alegremente y ahora miramos para ver. Para todo Y que pertenece a B, X mayor o igual a Y. Listo. Entonces, se supone que yo debería llegar a, para todo Y que pertenece a lambda sub A de V sub A de B, X es mayor o igual que Y. Esto lo que estaría significando es que para todo Y mayor o igual que W, esto para todo W en B, no, para todo W en las cotas superiores de B, X es mayor o igual que Y. Y esto sería probar que para todo Y mayor o igual que W, mayor o igual que Z, con Z acá, X es mayor o igual que Y. Ah, pero eso va a ser cierto, porque tengo que X es mayor que todo lo que está en B. O sea que yo creo que esta es la manera de ir armándolo. Hay que armar esta frase a partir de esto que está acá. Es lo que no se ve, es lo que no se ve como tan directo. No, ya no le sigamos gastando tiempo a eso. Yo lo pienso y cualquier cosa se los escribo porque no se me ocurre nada. Mejor miremos la condición 3 y yo pienso en esto con calmita después y les mando la solución si se me ocurre. Recuerden que falta probar esta contingencia. Si a ustedes se les ocurre, pues me comentan cómo la probaron. Pero para que no perdamos el tiempo de la clase, mejor pensemos en la tercera condición. Entonces, esto de aquí miremos a ver qué pasa. Tengo dos subconjuntos de A y tengo la clase de cotas inferiores de la unión de esos dos subconjuntos. Tomemos un elemento acá, sea X que pertenece a lambda sub A de B unido C. Esto quiere decir que para todo Y en B unido C, tendría por acá que X es mayor o igual que Y. Pero esto quiere decir que para todo Y que pertenece a B o Y que pertenece a C, X es mayor que Y. ¿Qué estaría diciendo esto? Para todo Y aquí o para todo Y acá se cumple esto.
Ya sea que lo tome aquí o que lo tome acá. Listo. Esto quiere decir que cada vez que tome un Y aquí cumple esta condición y cada vez que tome un Y aquí cumple esta condición. Pero vamos así. Luego, para todo Y que pertenece a B unido C, X es mayor o igual a Y. En este caso, para todo Y en B, X es mayor o igual que Y, y para todo Y en C, X es mayor o igual que Y. Fíjense, porque es mayor o igual que Y para todo Y que está aquí. Pero estar aquí es estar acá o estar acá. O sea que lo cumplo para los que están aquí y lo cumplo para los que están acá. Luego, X va a ser una cota superior de B. Perdón, haciéndolo con cota superior es con cota inferior. Perdón, olvido. Si es aquí, para todo aquí, X es menor o igual. Aquí es menor o igual y menor o igual. ¿Sí? X es menor que todo lo que está aquí, pero lo que está aquí es lo que está aquí más lo que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, si es mayor que toda la unión es porque es mayor, a ver, si es menor que toda la unión es porque es menor que todo lo que está en B y menor que todo lo que está en C. Luego X pues va a ser un elemento de las cotas inferiores de B y X va a ser un elemento de las cotas inferiores de C. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que X es un elemento de lambda sub A de B intersectado lambda sub A de C. De donde lambda sub A de B unido C está contenido en lambda sub A de B intersectado lambda sub A de C. Listo. Ahora voy a ver el recíproco. Recíprocamente, agarro un elemento X en esta intersección. Luego voy a tener X pertenece a lambda sub A de B y X pertenece a lambda sub A de C. Definición de intersección. Esto implica que para todo Y en B, X es menor o igual que Y. Y para todo Y en C, X es menor o igual que Y. ¿Qué implica esto? Que se cumple para lo que está en B y se cumple para lo que está en C. Ah, bueno, se cumple para los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo Y que pertenece a B unido C, X es menor o igual a Y. En otras palabras, X es un elemento de la clase de cotas inferiores en A de B unido C. Esto es lambda sub A de B intersectado lambda sub A de C es igual a lambda sub A de B unido C, porque esta condición de aquí me da la contenencia que me estaba faltando. Y con eso terminamos esa parte del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Listo. Porque ya nos pasó un poquito de tiempo, aprovechemos para que ustedes me hagan las preguntas que tenían en relación a lo que les dejé. Alguien por aquí dijo que tenía un ejercicio pendiente. Aprovechemos este espacio porque necesito hacer las otras definiciones y ya el punto anterior me quitó un montón de tiempo. ¿Quién era el que iba a preguntar algo sobre un ejercicio? Bueno. Profe, el ejercicio que usted había dejado la clase pasada. Alguien al comienzo de la clase dijo que iba a preguntar algo. ¿Eras tú? No, no, era yo, pero espere, estoy buscando qué era lo que le iba a preguntar. Yo voy a aprovechar para hacer una pequeña definición aquí
con un par de pruebas que no son complicadas, pero que me parece conveniente que hagamos. Primero miremos el siguiente ejemplo. Recuerden que es una clase totalmente ordenada, es una clase donde todo par de elementos son comparables. Entonces, este ejemplo es básicamente una propiedad que tienen estas clases. Supongamos que yo tengo una función donde la primera clase es totalmente ordenada. Sea f de a en b con a totalmente ordenada y b parcialmente ordenada. Vamos a probar que si la función f es biyectiva creciente, entonces ella es un isomorfismo. Demostrar que si f es biyectiva creciente, entonces f es isomorfismo. Entonces miren las hipótesis que tengo. Tengo de entrada que la clase que tengo en el dominio es totalmente ordenada y la clase que tengo en el codominio es parcialmente ordenada y tengo una función biyectiva creciente. Entonces me están diciendo, vean, si usted quiere probar que una función que sale desde una clase totalmente ordenada es un isomorfismo, usted solamente necesita verificar que es biyectiva creciente. Recuerden que para probar que era isomorfismo, yo necesitaba probar que era biyectiva creciente y con la inversa creciente. Lo que me está diciendo esto es, no se preocupe por la inversa. Le basta comprobarlo para f. Bueno, esa es el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que f es biyectiva creciente. Para concluir que es isomorfismo, me falta probar que la inversa de f es isomorfismo. Perdón, es creciente. Debemos probar que f a la menos 1 es creciente. Para ello, bastaría probar ¿qué cosa? Pues me bastaría decir, vea, si yo tengo f de x menor o igual que f de y, entonces x es menor o igual a y. ¿Por qué? Porque como f es biyectiva, todo lo que yo tengo aquí tiene la forma f de x. Y cuando le devuelvo con la inversa, pues f a la menos 1 de f de x es simplemente x. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesito probar en esencia es esta condición de acá. Entonces, supongamos que esto pasa y demostremos que esto de acá pasa. Suponga que f de x es menor o igual a f de y. Entonces, miremos a las preimágenes. Cuando miro los elementos x y y en A, deben ser comparables. ¿Por qué deben ser comparables? Porque A es totalmente ordenada. Listo. Entonces tengo dos opciones. X es menor o igual que Y o simplemente Y es mayor que X. Tenemos que probar que el único caso posible es este de aquí. Veamos que X menor que Y, perdón. X es menor que Y o Y es menor que X. Entonces veamos que X mayor que Y no es posible. Quiero probar que eso no es posible. ¿Cómo pruebo que no es posible? Supongamos que sí es así. ¿De acuerdo? Si yo tuviera Y menor que X, entonces acá me quedaría que f de Y es menor o igual que f de X. ¿Sí? Esto es
f de y es igual a f de x, o en su defecto, f de y es estrictamente menor que f de x. Pero que estos dos sean iguales, pero f de y igual a f de x, por ser esta cosa biyectiva, implica que x es igual a y. Y eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo supuse que y es estrictamente menor que x. Luego, pues lo que tiene que suceder es que f de y sea menor que f de x. F de y es menor que f de x. Pero esto tampoco es posible porque yo supuse que f de x es menor o igual que f de y. Pero eso contradice que f de x es menor o igual que f de y. En conclusión, y no es menor que x. Esto es, x es mayor, perdón, x es menor o igual a y. Y con eso termino la demostración. ¿Alguna pregunta? Voy a aprovechar este espacio para hacer una pequeña definición que me va a ayudar con el último teorema que les quiero presentar antes de acabar ya con esta unidad, y es que es una clase bien ordenada. Una clase A se va a decir bien ordenada si para todo B subconjunto de A el mínimo de B existe. Es decir, una clase es bien ordenada si todo subconjunto no vacío de ella tiene mínimo elemento, perdón, toda subclase no vacía. Entonces, piensen que una clase bien ordenada se va a ver así. Por ejemplo, agarremos a los naturales, 0, 1, 2, 3. Esto es una clase bien ordenada. Cada vez que yo tengo un subconjunto no vacío, de acá hay un mínimo elemento. Entonces, acá hay un buen orden. ¿Dónde no hay un buen orden? Acá, por ejemplo. ¿Por qué? Miren este A y este B. Tomen esto como A. Si yo miro al doblete de A con B, esto es un subconjunto de A, pero no tiene menor elemento. ¿Por qué no tiene menor elemento? Porque es que solamente tengo A y B, pero estas dos personas son incomparables. Entonces, esto de acá no es bien ordenado. ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia entre clase bien ordenada y clase que no es bien ordenada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Hay una observación, digamos, sencilla de hacer acá, es la siguiente. Voy a hacerlo como un lema. Y es que toda clase bien ordenada es totalmente ordenada. Es decir, que cuando yo tengo una clase bien ordenada, ella también es totalmente ordenada. Entonces, sea A una clase bien ordenada. Y agarremos X, Y elementos de A. Entonces, como esta clase es bien ordenada, como A es bien ordenada, el doblete de X, Y tiene menor elemento. Entonces, digamos X. Alguno de estos dos es menor que el otro. Entonces, lo que estoy diciendo es X es menor o igual que Y. Es decir, hay un elemento de estos dos que es el más pequeño que todos los demás. Listo, ahí está. Si asumo que el menor elemento es X sin pérdida de generalidad, puedo asumir que es X, entonces X es menor o igual a Y.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Que X es comparable con Y para cualquier par de elementos X, Y en A. Luego, cualquier par de elementos X, Y en A son comparables. Así que A es totalmente ordenada. Y con eso he acabado la demostración. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Bueno, ahora vamos a demostrar, vamos a terminar ya el tema con la demostración del principio de inducción transfinita. Aquí parece que hay una pregunta en el chat. Bueno, acá Juan Pablo pregunta que si el recíproco es cierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que toda clase totalmente ordenada es bien ordenada? Esa es una muy buena pregunta. Toda clase totalmente ordenada es una clase bien ordenada. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es no. Les voy a decir enseguida. Es no. ¿Quién me puede dar un contraejemplo? Los enteros, profe. Bueno, los enteros, ¿cómo? Aquí hay un contraejemplo sencillo, ya lo dijeron, Z. Pero Z debe tener algún orden. Entonces voy a decir simplemente, vean, ¿cuál es mi orden? El de siempre, el de toda la vida. ¿Sí? Menos 2 es menor que menos 1, menos 3 es menor que menos 2, etc. Z, con ese orden usual, es una clase totalmente ordenada, pero miren el intervalo menos infinito, coma 0 en Z. ¿Sí? Todo lo que está entre menos infinito y 0, eso no tiene menor elemento. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario que siempre que algo es totalmente ordenado, sea bien ordenado. Ahora, hay otro contraejemplo incluso más bonito, y es el de los reales. R, con el orden usual, pues es totalmente ordenada. Pero, agarra cualquier intervalo, 0,1. Esto no tiene menor elemento. Tiene ínfimo, sí tiene, pero menor elemento no. ¿De acuerdo? Entonces no es cierto que toda clase totalmente ordenada vaya a ser bien ordenada. Otro contraejemplo. Pero sí, la pregunta estuvo muy buena. Bueno. Yo creo que aquí sí me cabe el teorema, sí. Teorema. Este teorema se llama principio de inducción transfinita. Inducción transfinita. ¿Qué dice esto? Tomemos una clase bien ordenada.
y sea P de X una propiedad de la que tiene sentido decir que es cierta o falsa para los elementos de A. Cierta o falsa para X en A. Y supongamos que pasa lo siguiente. Suponga que se cumple una hipótesis inductiva. Esta hipótesis dice, si P de Y es cierto para todo Y menor que X, entonces P de Y es cierto para X. P de X es cierto, simplemente digámoslo así. Entonces P de X es cierto. ¿De acuerdo? Y supongamos que eso vale para todo X en A. Entonces, para todo X que pertenece a A, P de X es cierto. Exacto, Juan Pablo. R es totalmente ordenada, pero no es bien ordenada. ¿Qué es lo que me está diciendo el principio de inducción transfinita? Supongan que yo tengo una afirmación sobre cierta clase bien ordenada. Las clases bien ordenadas son totalmente ordenadas, entonces se pueden ver como una línea. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a decir? Vea, supongamos que yo me paré en algún X y yo agarré todo lo que estaba antes de X y empecé a verificarlo. Tin, 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 y tin. Aquí todo se vale. Todo lo que está antes de X lo cumple. Si la condición de verificarlo para todo lo que está antes de X me da automáticamente que se cumple para X, yo puedo concluir que eso se vale para todo elemento de A. Y esa es la inducción, o eso se parece a la inducción que nosotros hacemos en los números naturales. Fíjense que uno dice, vea, supongamos que la propiedad se cumple para todo X menor que N. Veamos que se cumple para N. Cuando tenemos eso demostrado, decimos, ah, entonces se vale para todo el mundo. Obviamente cuando ya tenemos probado el paso inductivo, o sea, el paso cero. Entonces, esta es una forma un poquito más general de ese principio de inducción para clases bien ordenadas. De hecho, cuando veamos números naturales y veamos la axiomatización y la forma en que se define el orden de los números naturales, vamos a ver que en efecto esa clase es bien ordenada y que este principio de inducción toma una forma muchísimo más concreta para los naturales. Entonces, por ahora vamos a probar esto. Entonces, fíjese, mi hipótesis inductiva es que P de Y implica P de X siempre que P de Y sea cierto para todo Y menor que X. Voy a probar que para todo lo que está en A se cumple P de X. Demostración. Supongamos que no es así. Suponga que no. Si no se cumple para todo el mundo, entonces debe haber alguno para el cual no se cumple. Entonces, hay X sub 0 en A, tal que no P de X0. Luego, la clase H de los X que pertenecen a A, tal que P de X es falsa, es diferente del vacío. Bueno, y observen que H está contenido en A. Por hipótesis, A es bien ordenada. Luego H tiene menor elemento. Digamos H minúscula. ¿De acuerdo? Entonces miren lo siguiente. ¿Quién es X0? X0 es un elemento para el cual esto falla, o sea, X0 está aquí, por eso es que estoy diciendo que es no vacía, y por el hecho de ser A bien ordenada, puedo garantizar que esto tiene un menor elemento para el cual esto falla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un elemento más pequeño que H, sea M en A, con M estrictamente menor que H. Esto implica que P de M es cierta.
¿Por qué? Porque H es el elemento más chiquito para el cual P falla. O sea que todo lo que esté por debajo de H tiene que cumplir la propiedad. Pero, por hipótesis inductiva, ¿qué tengo? P de H debe ser cierto. ¿Por qué P de H debe ser cierto? Porque yo tengo que todo lo que está antes de H cumple la propiedad. La hipótesis inductiva me dice que eso implica que H tiene que cumplir la propiedad. Sin embargo, como H es el menor elemento que pertenece a H, no P de H es cierta. Entonces, ¿qué tengo? Que P de H es cierta y no P de H es cierta. Contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que la clase H es distinta de vacío. Luego, H es vacío. Es decir, la clase de los elementos que no cumplen la condición P es vacía. Esto es, para todo X en A, P de X es cierta. Y ahí acaba la prueba del principio de inducción transfinita. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, pueden ir copiando esta demostración, piensen a ver si hay alguna pregunta y en un par de minutos les presento otra definicioncita con un ejemplo acerca de eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a definirles aquí. Definición. Lo que es una sección de A. Y el ejercicio en este caso se va a tratar de clasificar las secciones de A. ¿De acuerdo? Entonces, agarremos una clase parcialmente ordenada. Sea A una clase parcialmente ordenada. Una subclase B de A se llama una sección de A. Si y solo si A es igual a B. Si solo si se cumple lo siguiente. Para todo X que yo considere en A, se cumple la siguiente condición. Si Y es un elemento de B y X es menor o igual que Y, entonces X es un elemento de B. Es decir, una subclase de A es una sección de A si ella es cerrada bajo tomar elementos más pequeños de los que ya estén en ella. El ejercicio se trata de clasificar estas secciones. Y básicamente establece lo siguiente. Demostrar que si A es una clase bien ordenada, entonces, y B es una sección de A,
Entonces, A es igual a B, o en su defecto, A es un segmento inicial de B. B es un segmento inicial de A. B es igual al segmento inicial de A en A. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que las únicas secciones de una clase bien ordenada son ella misma y sus segmentos iniciales. Cada vez que yo agarre una sección de un segmento inicial, cada vez que agarre una sección de una clase bien ordenada, o es la misma clase o es un segmento inicial de la clase. De eso se trata este ejercicio que vamos a demostrar dentro de un minuto. Bueno, entonces hagamos la demostración del ejercicio. Solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a probar un sí, solo sí. Entonces, hay un sentido que es evidente. Si yo tengo que A es igual a B, o tengo que B es un segmento inicial de A, es claro que B es una sección de A. Es claro que A es sección de ella misma, y es claro que todo segmento inicial es una sección. Entonces, la parte interesante es el recíproco, probar que si yo tengo una sección tiene que ser alguna de estas dos. Entonces, supongamos que B es sección de A. Entonces tengo que probar que o son iguales o B es un segmento inicial de A. Si A fuera igual que B, no hay nada que probar. Si A es distinto de B, entonces lo que está pasando es que el complemento de B con respecto a A va a ser diferente del vacío. Y pues es claro que A menos B es un subconjunto de A, es una subclase de A. Así que tiene un menor elemento. Así que hay A en A menos B, tal que para todo X que pertenece a menos B, X es menor o igual que A, perdón. A es menor o igual que X, ¿sí? Tiene menor elemento, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar que en realidad B es el segmento inicial de este A. Afirmamos que B es igual al segmento inicial de A en A. En efecto, agarro un elemento Y que pertenece a B. ¿Qué implica eso? Que Y no pertenece a A menos B. ¿Qué quiere decir que Y no pertenece a A menos B? Pues en particular yo tengo, hagámoslo así mejor. Agarremos el elemento primero, sea X en el segmento inicial. A ver si me da el sí solo sí por aquí. Esto quiere decir que X, esto es un sí solo si X es menor o igual que A. X es menor o igual que A, entonces fíjense qué está pasando. Los elementos de aquí son aquellos, de hecho ni siquiera es menor o igual, es estrictamente menor. Los elementos de aquí son aquellos que son mayores o iguales que A. Como X es estrictamente menor que A, él no está por aquí. Entonces, ¿dónde puede estar? Va a estar en B. ¿De acuerdo? Luego, pues el segmento inicial de A
va a estar contenido en B. Aquí sí me queda el sí solo sí, pero acá no me va a dar. Entonces me toca mirar el recíproco de todas maneras. Recíprocamente, agarremos un elemento en B, sea X que pertenece a B. Si yo tengo que A es menor o igual a X, entonces A sería un elemento de B. ¿Por qué? Miren, tengo a X en B. Si tengo que A es más pequeño que X, A tendría que ser elemento de B. ¿Por qué razón tendría que ser elemento de B? Pues porque B es una sección de A. Entonces, como B es sección, todo lo que esté por debajo de un elemento de B también debe estar en B. Esto ya que B es sección de A. Listo. Tengo que A es un elemento de B. ¿Será que A puede ser un elemento de B? No, porque A es el elemento más pequeño de A menos B. Esto contradice que A es un elemento de A menos B. Luego, pues A no puede ser menor o igual a X, es decir, X es estrictamente menor que A. Esto es, X es un elemento del segmento inicial de A. Así, B está contenido en el segmento inicial de A en A, de donde B va a ser igual a ese segmento inicial. Y listo. Ahí acabaría la prueba del ejercicio. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. Ustedes pueden copiar esta solución, me cuentan de paso si tienen alguna pregunta y ya les presento otro ejercicio. Vayan preparando entonces las preguntas que tenían o las dudas que tenían sin responder para que ahora a las 3:30 empecemos a mirar eso. Yo voy a hacer dos ejercicios ahora de la sección 4.5 de ejercicios de Pinter. Voy a mirar el ejercicio 14 y el ejercicio 11. Entonces, dentro de un momento miramos eso. Vayan, como les digo, copiando esto y preparando o sacando las preguntas que tengan pendientes ahí por resolver. Listo. Bueno, miremos el ejemplo que les mencionaba por acá. El ejercicio. Pues. Esto es sección 4.5, ejercicio 14. Acá me dice lo siguiente. Tenemos una clase
bien ordenada. Ah, bueno, me faltó hacer una definición para ese ejercicio. Vamos a definir lo que es el sucesor inmediato o el predecesor inmediato de un elemento. Y en base a eso vamos a enunciar el ejercicio. Entonces consideremos una clase parcialmente ordenada. Sea A una clase parcialmente ordenada. Y A es un elemento de A. Un elemento B en A se va a llamar, un B en A, se llama el predecesor inmediato de A si no existe un elemento C en A que se meta entre ellos dos. Es decir, tal que un elemento A en A, un elemento B de A, B sea menor que C, menor que A. Vamos, un elemento B de A menor que A. En este caso, A se llama el sucesor inmediato de B. Entonces, ¿qué es el predecesor de un elemento? Es el elemento que está antes que ese elemento que estoy tomando. Ejemplo. A, B, C, D, E, F y G. ¿Será que este señor de acá tiene predecesor? ¿Quién es el elemento que está inmediatamente antes que F? B. B es el predecesor inmediato de F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más pequeño que F y entre ellos dos no hay ningún elemento. Pero fíjense que en este caso C no es el predecesor inmediato de F. ¿Por qué? Porque en efecto C es más pequeño que F, pero hay un elemento en la mitad. Fíjense que yo tengo F mayor que B mayor que C. Ahí no se puede, porque no puedo tener esto. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Uno va encontrando quiénes son los predecesores y los sucesores. ¿Está clara esa definición? Bueno, entonces ahora sí puedo enunciar mi ejercicio. Como les había dicho, sección 4.5, ejercicio 14. Este ejercicio dice lo siguiente. Consideremos una clase bien ordenada. Sea A una clase bien ordenada y A un elemento de A y A' en este caso va a ser el sucesor inmediato de A. Un elemento Q se llama un elemento límite si no es el menor elemento de A. Q en A se llama límite, se llama elemento límite si Q es diferente del menor elemento de A y cumple la siguiente condición. Q no tiene predecesor inmediato. Q no tiene predecesor inmediato. Demostrar lo siguiente. Demostrar que, primero, Q es elemento límite si solamente si A menor que Q implica A' menor que Q. Segundo, bueno, elemento límite, Q es elemento límite si y solamente si Q es igual al supremo en A de la clase de los X en A, tal que X es menor que Q. Este es el ejercicio.
Solución. Pensemos en esta demostración entonces. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué se les ocurre para hacer esto? Pues yo tengo que probar estas dos implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces pensemos en estas dos. Bien, entonces probemos A. Supongamos que Q es límite. Entonces sea A un elemento más pequeño que Q. Entonces, para A' hay dos opciones. Miren que la clase es bien ordenada y en consecuencia va a ser totalmente ordenada. Para A' puede que A' sea mayor o igual que Q o que A' sea menor que Q. Yo quiero probar que esto pasa. Es decir, quiero probar que esto de aquí no sucede. Entonces veamos que A' mayor o igual a Q no es posible. ¿Cómo pruebo que A' mayor o igual a Q no es posible? Pues suponga que sí pasa. Suponga, por contradicción, que A' es mayor o igual a Q. No se les olvide que A', ¿quién es? A' es el sucesor inmediato de A. Luego, ¿qué va a suceder? Miren que tengo A menor que Q y Q menor o igual que A'. ¿Eso es posible o no es posible? Si el sucesor inmediato de A es A', ¿por qué Q está metido entre los dos? Recuerden la definición de sucesor inmediato. No puede haber nadie entre estos dos. ¿De acuerdo? Y aquí estoy diciendo que hay alguien en la mitad. Entonces, como este es el sucesor inmediato, esta desigualdad estricta no es posible. ¿De acuerdo? Así que la única posibilidad es que Q sea igual a A'. Luego Q es igual a A'. Bien. Pero fíjense que yo supuse que A es menor que estrictamente que Q. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense que Q es un elemento límite. ¿Qué quiere decir que es elemento límite? Que no es el menor elemento y no tiene predicado. Así que esto de acá pues, no va a ser posible. Entonces, esto contradice que Q es límite. Porque Q no puede tener predecesor inmediato. Y aquí estoy diciendo que Q es el sucesor de A. O sea, A es el predecesor de Q. Así, A' mayor o igual a Q no es posible. ¿De dónde? Obtengo que Q es mayor que A'. Y eso es lo que quería probar. Conclusión. A menor que Q implica A' menor que Q. Y ahí tengo la condición A demostrada. ¿Alguna pregunta sobre la prueba de A? Si no hay preguntas, tómense un par de minutos para que lo copien y ya pasamos a hacer la prueba de B. Profe, entonces ya mostramos que Q es límite. Perdón. Pues es que no entendí, mostramos el sí solo sí. Ah, sí, nos falta una implicación, sí es cierto. Ya la miramos, claro. ¿Ya puedo pasar? Ahora, suponga
que yo tengo que A menor que Q implica A' menor que Q. Y veamos que Q es límite. Tengo que ver dos cosas. Tengo que ver que Q no es el menor elemento. Y tengo que ver que no tiene predecesor inmediato. Entonces, pues en este caso veamos que no tiene predecesor inmediato. Suponga, por contradicción, que Q tiene predecesor inmediato B. Luego, B' es igual a Q. Pero, note que yo tengo B es estrictamente menor que Q por definición de predecesor inmediato. Pero por hipótesis, esta cosa implica que B' es menor que Q. O sea, esto implica que Q es menor que Q. Contradicción. Luego, Q no tiene predecesor inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, y bueno, pues también tengo que dar por sentado ahí que no es el menor elemento. Si Q no es el menor, bueno, de hecho es que Q no es el menor elemento, simplemente eso. Q no es el menor elemento de A, así que Q es límite. Bueno, ahora sí viene la parte B. Supongamos primero que Q es igual al supremo en A de los X en A, tales que X es menor que Q. Veamos que Q es un elemento límite. Entonces, veamos que Q no es el menor elemento. Pero fíjense que Q es la mayor cota inferior. O sea, que no va a ser el menor elemento. ¿Por qué no puede ser el menor elemento? Pues siendo que es la mayor cota inferior de lo que cumple esta condición. ¿Por qué no puede ser el menor elemento de A? Veamos que Q no es el menor elemento de A. ¿Cómo pruebo eso? ¿Cómo pruebo que Q no es el menor elemento de A? Necesito encontrar a alguien más pequeño que Q dentro de A. Pues fíjense. Si yo agarro Y, un elemento en los X en A, tales que X es menor que Q, entonces lo que estoy diciendo aquí es Y menor que Q. ¿De acuerdo? O sea, hay gente de aquí que está por debajo de Q. Listo. Ahora veamos que Q no tiene predecesor inmediato. ¿Cómo pruebo que Q no tiene predecesor inmediato? Suponga que sí. Es decir, suponga que que Q es igual a A' con algún A en A. Es decir, suponga que Q es el sucesor inmediato de algún A. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues entonces va a pasar que A
es estrictamente más pequeño que Q. ¿Qué va a pasar ahora? Muchachos, ¿sí me están escuchando? ¿Me están siguiendo? A ver, tengo A más pequeño que Q. ¿Qué puedo decir ahora? A es un elemento de A más pequeño que Q. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Quiénes son los elementos de A más pequeño que Q? ¿Quién es Q? Q es el supremo de los elementos de acá, de los elementos que están en A, que cumplen esta condición. ¿Sí? Es el supremo en A de estos elementos. Y A es más pequeño que ese supremo. ¿Qué puedo decir? A ver. A es más pequeño que Q y A está en A. Entonces yo puedo decir, vea, A pertenece a los X de A, tales que X es más pequeño que Q. Ahora, ¿qué puedo decir aquí? A es un elemento de esta clase. El supremo de esa clase se llama Q. Entonces, ¿qué pasa con Q y A? A ver, A está en esta clase y el supremo de esa clase se llama Q. Entonces, ¿qué pasa con ellos dos? ¿Qué es el supremo de una clase? Es la mayor cota inferior. Entonces, A', fíjense qué pasa. A' es mayor que A. O sea que A' es cota superior de este señor que está aquí. Eso lo sé. Bueno, voy a ponerlo aquí. A' es mayor que A. ¿Qué puedo decir de ellos dos? ¿Qué puedo decir de A', A' y Q?